Soy Hasaul. Soy músico, compositor, escritor, amante de la literatura, del horror y de la historia. Estoy comprometido con la verdad y soy políticamente incorrecto. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la Hell Bell, o sea, a la campana de suscripciones, a que comentes y difundas estos videos. Pero antes, bienvenido a mi biblioteca. El tema que nos convoca es un tema sumamente triste, como también muy desconocido, por diferentes razones. El tema es sumamente complicado. Llevo años conociendo el tema y bueno, había estado en la mira, no había profundizado tanto, pero actualmente eh, estoy tratando de hacerlo, de documentarme más, mirar todo lo que puedo de documentales, películas, pues los libros, retomando ese tema que siempre me causó mucho interés, indignación y también, y sobre todo ahora, se despierta ese sentimiento de heroísmo, de llamado a la lucha, de masculinidad, no sé, muchas cosas que me hace sentir este tema. Es la cristiada o la contrarrevolución cristera, que así es como se llama el nombre, que bueno, ya lo han visto en el inicio del video. Es, es, un, es un tema que por desgracia es actual. Desde el nacimiento del cristianismo se ha dado una persecución a los cristianos. Ha habido épocas en que no ha sido tan severa y ha habido otras épocas donde lo ha sido. Justamente el periodo entre 1926 y 1929 en México. Esto como, como antecedentes tuvo al vanagloriado, al siempre citado y siempre considerado como un excelente referente y un héroe prácticamente, Benito Juárez, que no es exactamente como se nos pinta, como se nos ha pintado y como se nos ha metido a la cabeza desde generaciones atrás. Eh, Muy lejos de eso. Era un masón que era anticristiano, obviamente, porque la masonería así es. Entonces comenzó a legislar para destruir a la iglesia. Comenzó a hacer las cosas en serio, vaya. Y gracias a este miserable sujeto, eh, que podrá ser indio, podrá ser blanco, podrá ser amarillo, me importa un cuerno. Y a los que perseguimos la verdad, nos importa un cuerno, quién o como sea. Sus acciones son lo que habla y lo que importa. Porque esto de manejar eh, imágenes es algo que está destinado para gente tonta, que simplemente se va con la apariencia, con palabras bonitas. Y eso se puede ver en cualquier defensor de la izquierda, que no piensan, no razonan, simplemente sienten. Y no hay nada más. Y todo se basa en eso. Y a la par, o más bien paralelamente de defender la verdad, la tolerancia y todas esas tonterías, pues son justamente lo contrario. Y ellos son los primeros en perseguir. Entonces, el bomberito Juárez, pues comenzó a robar bienes de la iglesia, siempre desprestigiando, continuando con la leyenda negra, por ejemplo. O sea, en la línea, ¿no? De que la iglesia es mala, que no sé qué, y, siempre apelando a palabras bonitas, a palabras que se pueden escuchar
actualmente, a derechos, a necesidades. Entonces ya el bomberito comenzó a robar terreno, literalmente, a la iglesia y a legislar en su contra. Con los siguientes presidentes continuó una tendencia así, pero no tan radical, por así decirlo, hasta que llegó Plutarco Elías Calles. Y aquí comenzaron los verdaderos problemas. Problemas que son difíciles de entender si se está en un mundo aparte. Porque actualmente en África, musulmanes están bueno, pondré aquí las palabras porque hay cosas que no se pueden mencionar porque entonces nos censuran aún más. Pero pues van sobre los cristianos. Ha habido atentados, ha habido eh, intrusiones en medio de celebraciones religiosas católicas donde pues han arrasado con todos o con muchos de los asistentes. Eh, y así pasa en muchos sitios actualmente, que obviamente no los vemos en las noticias porque para empezar las noticias prácticamente siempre han estado al servicio de los mismos que muchas veces financian estas persecuciones o que las alientan o las defienden. En resumen, la izquierda, habiendo otros intereses también, ¿no? Pero que siempre están aliados y la izquierda siempre está metida en eso. Entonces, en este periodo hubo una persecución brutal. Ante esta persecución, ante otra vez el robo de propiedades, la imposición de leyes absurdas, como por ejemplo que en algunos sitios exigían que los sacerdotes fueran nacidos mexicanos, fueran exclusivamente personas mayores de 40 años, si no me equivoco, y que estuvieran casados. O sea, cosas absurdas. Y que todos los sacerdotes se tenían que adscribir al gobierno como si fueran trabajadores funcionarios, así. Entonces comenzó a haber problemas, protestas, y ante eso cada vez se aplicaba más rigidez a las leyes. Que también hay que considerar que no porque algo sea legal es bueno, muy por el contrario. O sea, muchas veces las peores cosas se han hecho bajo el amparo de lo legal. Recordemos que siglos atrás o hace unos miles de años, bueno, oficialmente era legal tener esclavos. Actualmente aún hay esclavos, pero bueno, ya está muy disfrazado y es peor actualmente, ¿sí? Así que entonces se comenzaron a aplicar leyes absurdas. Esto llevó a diferentes tipos de conflictos, inconformidades, a protestas legítimas y pacíficas. Primero se fue por esa línea, pero la cosa fue excediéndose, comenzó a haber encarcelamientos, más hostigamiento. Claro, mencionaba que había regulaciones sobre los sacerdotes, ¿no? También hay un hecho curioso, que es parte del contexto que no entendía, porque en esos tiempos la ley, el artículo que pedía que todo sacerdote fuera nacido en México, tiene su fuerza porque la mayoría de sacerdotes no eran mexicanos. En ese tiempo prácticamente todo México era católico, pero no había muchos sacerdotes y menos mexicanos. En su mayoría eran extranjeros. Entonces aquí le daban un golpe impresionante al catolicismo, porque comenzaron a deportar, a hostigar, a amenazar a sacerdotes de varias formas, para que salieran o no sé, ya se procedía de otras formas, los encarcelaban. Pero bueno, poco a poco esto fue subiendo bueno, no poco a poco, muy rápidamente fue subiendo de nivel, de manera que las protestas comenzaron a manifestarse en varias partes de la República. Fue creciendo esto muy rápido, se formaron organizaciones que también prontamente
pudieron tener relación e influencia en todo el territorio. Esto es algo muy interesante. En todo esto, aparte de gobiernos y organizaciones que siempre están del lado de todo dictador o toda revolución, pues también estaba Estados Unidos, el gobierno y empresas petroleras, que aún me falta mirar ese tema. Si curiosamente, ah, que no creo equivocarme, pero bueno, esto es una especulación a este momento. Por esos años, poco antes, también había un hombre que ya había crecido muchísimo. Un, un hombre perteneciente a una persona que prácticamente levantó Estados Unidos. Y este es este uno de los banqueros más grandes que ha existido y que prácticamente levantó a Estados Unidos, y que era eh, dueño de la Standard Oil Company. Entonces aquí ya tenemos a un magnate petrolero, eh, y que me falta ver, como he mencionado, si curiosamente una de las empresas interesadas en que se resolvieran también a favor del Estado mexicano, el Estado en ese entonces este, a manos del presidente Calles, pues para seguir teniendo beneficios, porque ya todos los movimientos que fueron revelándose, llegaron a hacer también un paro nacional, huelgas así que pues hicieron tambalearse o caer algunas empresas estadounidenses. Entonces por eso también había un interés, por un lado, por aplastar y desterrar al catolicismo, y por otro, para, para continuar con sus ganancias, porque en este periodo se dieron muchas cosas muy lindas. Una de ellas es una unión increíble entre mexicanos, porque uno de esos paros, este, como decía, hizo tambalearse o caer a muchos inversores y personas que les interesaban y tenían negocios en México. Pues entonces, de tener una presión cada vez mayor, no solo a los sacerdotes, sino a todo creyente, todo católico, y que hubo manifestaciones pacíficas, hubo muchos intentos diplomáticos de resolver la situación, que llegó esto también hasta el Vaticano. Aquí también la cuestión de la iglesia es también muy compleja, no se puede decir que estuvo mal ni que estuvo bien. También algo que he aprendido es que la cuestión diplomática es algo sumamente importante, de hecho, para el desarrollo o para la destrucción de las naciones. A veces los diplomáticos pueden jugar tareas decisivas. Esto lo aprendí, por ejemplo, con David Rockefeller, que era brillante, sencillamente brillante, y que viajaba muchísimo en calidad de diplomático, y para levantar su banco, eh, pues hacía labores diplomáticas que sabía abrirse las puertas, y que obtuvo beneficios de todo tipo, para él, obviamente, para sus negocios y para el país, a fin de cuentas. Entonces la influencia de un diplomático puede ser enorme, que yo creo que no la sabemos. Así que también el Vaticano tuvo diplomáticos que fueron cruciales también en esta contienda, y que hubo, digamos, una triada entre México, Roma y Estados Unidos. Los católicos en Estados Unidos, que también en esa época eran una minoría, en su mayoría son protestantes o eran protestantes, y también sufrían
de mucho recelo los católicos. Sin embargo, hubo grandes asociaciones como los Caballeros de Colón que tuvieron muchísima fuerza a todos los niveles, a nivel económico, como institución, diplomático, e incluso político ya propiamente, porque hubo un presidente, sí, si no me equivoco, un presidente que ya era católico. Entonces, esto es un dato también sumamente interesante porque uno no se imagina, piensa que pues el catolicismo, por ejemplo, estaba muy difundido en Estados Unidos y en esa época pues era todo lo contrario, nada que ver con México. Entonces, aquí, a pesar de todo ello, esta organización de los Caballeros de Colón también tuvo un papel fundamental en todo lo que fue la cristiada, en el antes y el durante. Eh, entonces, llegamos al punto de que ya el Estado comenzó a secuestrar personas, lo que está viviendo ahora Venezuela, lo que han vivido muchas dictaduras, lo que conocen muy bien los cubanos. Así que comenzaron a desvivir a personas y llegó el momento en que la presión de, de la iglesia, de tratar de dialogar, de buscar este, caminos de diálogo y, bueno, no violentos, chocó contra una realidad que estaba creciendo abrumadoramente, porque había ejecuciones por doquier ante la mínima señal. O sea, si un policía o un soldado veía a alguien o sospechaban no sé, que estaba rezando, llegó el momento en que eso era eh, la justificación o la razón para fusilarles ahí mismo. Entonces hubo un desvivimiento de personas increíble. Hubo un problema también muy grande porque el gobierno colgaba a muchos de los rebeldes en los postes de las vías del tren, y viajeros, sobre todo de Estados Unidos, se incomodaban, se asustaban obviamente porque no entendían qué estaba pasando, y esto trascendió, les causó muchos problemas a los gringos, y por eso es que también estaban en una posición de ayudar o no ayudar. Bueno, obviamente muchos intereses estaban a favor de que eso continuara, pero que no se supiera, que se hiciera más discretamente. No les interesaba que parara, sino que no se hiciera tan evidente. Y esto pues ayudó también a que otros tuvieran conciencia de la situación, pero aún así se tenía mucho recelo por, por los estadounidenses de intervenir o no intervenir. Pero bueno, llegó el momento en que muchos sacerdotes ya habían sido eh, sacados del país, otros habían sido encerrados, otros habían muerto, igual que personas, simples creyentes. Así que después de muchos intentos y mucho tiempo, finalmente decidieron levantarse en armas. Pero no tenían armas, era un pueblo que había sido desarmado. Todas las armas estaban en poder de la policía y del ejército. Así que como pudieron, eh, y poco a poco fueron tomando armas de las batallas que iban ganando. Y esto fue sorprendente porque eh, pues obviamente se enfrentaban a militares, a gente que está instruida. Pero sin embargo, la necesidad de pelear por sus derechos, y esto ya fue iniciado, me refiero al levantamiento en armas, porque se cerraron los templos y se prohibió el culto. Ya se estaban haciendo misas clandestinas y cosas así, pero también comenzaron a haber ejecuciones. Con eso y el cierre de los templos, entonces estallaron muchos focos de gente inconforme, y así estalló lo que se denomina la guerra cristera. Es sumamente triste porque al principio ya
hubo muchos muertos al principio del conflicto, y decantarse por apoyar a los cristeros no era sencillo, ni por Estados Unidos ni desde el Vaticano. Sin embargo, en algún momento se cambió de opinión porque veían que Calles quería simplemente arrasar con todo lo referente al catolicismo. Entonces, la iglesia apoyó el levantamiento. Hubo sacerdotes que desde el principio ah, eh, tuvieron que tomar esa decisión. Había sacerdotes que amenazaban a los feligreses con excomulgaciones, eh, o, u otras cosas, si apoyaban o si participaban como cristeros. Pero hubo otros que alentaron al rebaño y pelearon con ellos. O sea, no es que simplemente dijeran que sí, que no pasaba nada, que ya se hizo, ¿no? Y oficialmente el Vaticano en algún momento dijo no, o sea, siempre de la forma diplomática, no decía sí, sí, tomen las armas y peleen, pero nunca dijo que no en ese periodo. Al principio pues estaban recelosos, era complicado, eh, porque obviamente de los primeros mandamientos es no matarás, entonces no es sencillo, pero ante esto, claro, hay que defender a la fe, hay que defender la familia, hay que defender la patria, no podemos dejar que simplemente nos avasallen, ¿no? Porque también en alguna ocasión Jesucristo dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, digamos que se le dio la bendición a los cristeros y lucharon ferozmente ante un ejército y el apoyo de Estados Unidos en muchas ocasiones y de Rusia en cuanto a armamento, en cuanto a dinero, bueno, todo lo que interviene en una guerra, pues tenían todo a su favor y los cristeros tenían nada. Y lo poco que fueron obteniendo fue gracias a otros católicos o no católicos, pero personas que luchaban por la libertad, en todo sentido. Entonces hacían aportaciones de todo tipo. Y en las batallas pues iban recogiendo munición, armamento, víveres, muchas cosas. Eh, y llegó el momento en que todo México estaba unido. Bueno, la parte católica y una buena parte no católica, pero defensoras de las cosas buenas, vaya. Así que fue también muy triste porque ciertamente entre hermanos, entre patriotas, o no, patriotas no, ellos no eran patriotas, entre paisanos, pues hubo, hubo este genocidio y sigue habiendo problemas entre nosotros. Siempre los va a haber, pero siempre alentados por la ignorancia. Es increíble también. Después de muchos años también se supo, dado que la organización hizo un juramento de silencio. Una de las organizaciones también fundamentales en la guerra cristera fue una organización de mujeres que, que fungían de diferentes modos. Podían llevar pertrechos, podían llevar comunicados, servían de espías y también eh, había mujeres que encontraron la forma de llevar munición debajo de sus ropas, bien ocultas, llevaban muchísima munición, entonces se rifaban el físico literalmente. Entonces hubo también algunas que empuñaron las armas, pero en su mayoría hubo otras que estuvieron ahí en el trasfondo, que no era algo menor, por el contrario, fue algo fundamental que les daba aliciente a las tropas, a los hombres, los curaban, no sé, había tantas cosas, tanto soporte que, que muchas veces, o más bien lo más natural de una mujer es dar ese tipo de soportes, ¿no?
ayudar, a alentar, inspirar y dado el momento, pues arrojarse también a los fregadazos. Entonces, aquí todos se inmiscuyeron. También hubo niños cristeros. De hecho, hubo un santo, un niño que murió gritando Viva Cristo Rey. Que por cierto, esta era eh, una clave y también el, el grito de guerra de los cristeros, ¿no? Una clave porque digo que como había muchos espías, de aquí los mexicanos reconocerán la expresión, que gritaban, si veían a alguien extraño, gritaban, ¿quién vive? Entonces, si la respuesta era, Viva Cristo Rey, era un amigo, pero si daban alguna otra respuesta, entonces ahí les daban plomo porque eran espías o eran militares encubiertos. Entonces, eh, terminada, terminada la guerra, que esto no se dio porque se solucionara precisamente el problema, por el contrario, estaban, habían avanzado tanto los cristeros que si hubieran tenido un poco más de apoyo, la historia habría sido absolutamente diferente. Pero aquí ya comenzó algo raro, lo que se denominó los arreglos, que fueron acuerdos que tienen muchos puntos muy discutibles entre la iglesia, entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. Y aquí, lamentablemente, se les comenzó a dar la espalda a los cristeros, dado que ellos empuñaron las armas, porque fue el último recurso que tuvieron, para defender la fe, sobre todo, y que en un principio, o bueno, no exactamente al principio, pero en algún momento se les dio la bendición y hubo sacerdotes que estuvieron ahí al frente. Después comenzaron a ser vistos ya como los enemigos, a ser amenazados con que si continuaban con la lucha, pues serían excomulgados o no sé, con varias cosas y que serían perseguidos también, no por parte del gobierno, que ya lo eran obviamente, sino también señalados por la iglesia. Y es que recordemos, o sea, la iglesia es una institución muy grande, muy fuerte y que como toda institución o como toda cosa que persiga el bien, siempre va a haber gente que quiera destruirla. Y la manera más efectiva es hacerlo desde dentro. Entonces es obvio que ocurran estas cosas. Por eso es que es sumamente discutible este hecho. Pero a fin de cuentas pasó así. Los cristeros se vieron abandonados y prácticamente arrasados. Los acuerdos que se dieron no eran favorables para ningún católico. Por el contrario, una vez depuestas las armas, había una expresión que decía que el modus vivendis sería, más bien era un modus morendis, porque se dice que murieron más cristeros después de los acuerdos, o sea, cuando ya no había guerra, porque los perseguían, los desaparecían, y aunque el gobierno había dado ciertas garantías, pues obviamente eso no se iba a respetar, jamás se respetaron, mucho menos en esa posición, porque había quedado sumamente mal el gobierno, o sea, las victorias de los cristeros superaban por muchísimo a las del gobierno. Hubo, no sé, 5 veces más bajas de soldados que de cristeros. Entonces, pues tuvo un final sumamente trágico y dentro de esos acuerdos, no logro entender por qué, se dispuso que no se debería hablar sobre el tema durante varios años, no recuerdo la cantidad de años, y esa es una de las razones principales por las que no vemos en México, en clase de historia, este, este periodo, no se nos menciona. Yo lo conocí porque desde casi mi niñez me encanta la lectura y después la investigación, pero
realmente es un tema sumamente desconocido. Y, y por desgracia es algo que nos vamos repitiendo, porque hace muy poco que en lugar de salir de la miseria con Obrador, pues ahora estamos aún más metidos como mexicanos. Por desgracia no estoy ahí, porque estaría luchando aún más. Pero ahora tenemos a la Claudia, que es peor. No sé qué nos espera, pero sí es importante conocer cosas como estas, porque estos son antecedentes que si no conocemos nos embaucan, nos lavan el cerebro y nos hacen creer que Claudia, por ejemplo, era una buena opción, o que Xochitl era también una buena opción. Las dos eran basura, solo que una es más degradante que la otra. Porque en México, por desgracia, no tenemos una verdadera alternativa. Y la única que hay actualmente no es un partido político, pero estamos en vías de eso. Eduardo Verástegui. Es lo único la única esperanza que hay. Ojalá hubiera más, pero bueno, es la única y habría que contemplar esto. Porque los que están, digamos, del lado de Claudia son los que propiciaron todo este periodo miserable de la cristiada, y los que estamos en contra seguramente nos volveremos unos nuevos cristeros, que bueno, será una honra morir por la verdad y por Cristo Rey. Pues acerca del autor que nos trae a este video, es un sacerdote, un padre católico, el doctor Javier Olivera Rabasi. Es de origen argentino, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. También es profesor universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor de Filosofía, profesor de Historia y también de Lenguas Clásicas. Esto ya se ve en sus videos cuando nos habla de etimologías de latín, por ejemplo. También es escritor, conferencista. Su tesis doctoral versó sobre el tema del que estamos hablando en este episodio, que es muy espinoso y desconocido al mismo tiempo. Desconocido, yo hasta leer al padre fui entendiendo también por qué es tan desconocido. No necesariamente es porque no haya interés, sino porque hubo acuerdos entre el Estado y la Iglesia, cosas que seguimos sin entender, de guardar silencio sobre este periodo tan complejo que vivieron nuestros hermanos mexicanos de esa época. Pues su tesis doctoral trató sobre esto, la denominada cristiada, misma que defendió ante la máxima autoridad en el tema, de quien por cierto también estoy ahora leyendo uno de sus libros. Es el doctor Jen Meyer, que es un historiador y que, como hemos mencionado, es una autoridad en el tema de la cristiada. La página de YouTube del padre Javier Olivera es Que no te la cuenten, así como los libros que ha escrito, de quien ya hemos hecho también un video. Pondremos por aquí el enlace y también en las descripciones, que actualmente tengo dos tomos que hablan sobre temas históricos, sobre falsedades que nos han hecho creer desde sus inicios. Y su página tiene unos 50.000 suscriptores. Es uno de los fundadores de la Orden San Elías, que es una orden que busca dar un apostolado, busca acercar también a las personas cosas como las buenas lecturas. Ofrecen clases, homeschooling, tienen una biblioteca. Al principio era todo virtual, pero afortunadamente, y con el esfuerzo y la iniciativa del padre,
bueno, y otras personas, ya hay un lugar físico. También dejamos enlaces sobre la fundación para que conozcas más sobre este proyecto muy, muy interesante, muy necesario, sobre todo en estas épocas. Siempre es necesario, pero ahora es crucial. Y bueno, el Padre es un verdadero soldado de Dios. Y no creo ser el único que piense eso. Si no lo conoces, te invito a verlo, sobre todo en YouTube, pero puedes encontrarlo en X, en Twitter, en Instagram, pero bueno, ahí son cosas más concretas y puedes disfrutar del contenido que es sumamente interesante, básicamente histórico, en YouTube. Entonces, te vas a llevar muchas sorpresas, pero agradables, eso sí. Y siempre para ir creciendo. Y también para ayudar a crecer en esta evangelización que está haciendo realmente. Y por esa causa también ha sido o está siendo censurado y perseguido. Pero como bien sabemos los que perseguimos la verdad, eh, pues eso es lo que uno se espera, ¿no? Porque si a nuestro Señor lo persiguieron, lo insultaron, lo escupieron y lo asesinaron, pues ¿qué nos esperamos nosotros? Sin embargo, también como dijo William Wallace, todos los hombres mueren, pero no todos viven realmente. Pues muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, compartir, dar like, dejar tus comentarios y sobre todo difundir y apoyarnos en esta lucha contra la ignorancia. Gracias y hasta la próxima.